¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, ¿eh? Bienvenido como siempre. Saludarlo, Pedro, y a través suyo a todo el equipo de Galáctica y a la audiencia. Gracias, doctor. Bueno, a ver, yo hacía un poco una pequeña introducción como para ver, de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? con esta Argentina que estamos transitando en estos tiempos, teniendo en cuenta un poco el legado que dejó el doctor Frondizi como presidente de la Argentina en su momento, ¿no? Sí, cómo no. Con mucho gusto. ¿Cómo analiza Yo le usted diría, o cómo visualiza esa etapa vivida durante un tiempo determinado en la Argentina que de alguna manera fue marcando un antes y un después en lo que era el reforzamiento de las instituciones democráticas de la Argentina, ¿no? bueno, vea, ese periodo fue extremadamente complejo Ujú. y yo diría, para empezar, que el presidente Frondizi puso a su gobierno bajo una idea moral. Ajá. Así fue como en el mensaje inaugural ante la Asamblea Legislativa reclamó la reconciliación de los argentinos, Ujú. pidió desterrar el odio y la revancha, y pasó de la enunciación de este principio Sí. a los hechos, porque envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía que fue aprobado, Ajá. quizá hasta ese momento la amnistía más amplia que se dictó en la Argentina, excluyendo naturalmente a cualquier delito de corrupción o de lesa humanidad, que en aquel momento no se llamaban así. Ajá. Y también en ese sentido yo diría que se pueden mencionar los ascensos al grado máximo en cada una de sus armas del general de división Pedro Eugenio Aramburu y del contraalmirante Rojas, que pasaron a ser teniente general y almirantes. Ajá. Luego subrayar otro concepto que va en el mismo camino de la reconciliación y de la idea de restituir la vida moral a la vida pública argentina, que son el mantenimiento de la más irrestricta libertad de prensa y el respeto por el periodismo y por los periodistas, Sí. y el sostén de los derechos humanos. Yo diría que esta fue la premisa filosófica fundamental, que después se desarrolló en la búsqueda de la legalidad para todos y en el afianzamiento del Estado de Derecho como premisa para poder impulsar el desarrollo económico y social del país. Ujú. De ahí en más, ¿qué nota usted que pasó con la ciudadanía argentina que de alguna manera tal vez no respaldó adecuadamente el mandato democrático del doctor Arturo Frondizi en ese momento? Porque después, bueno, conocimos los lamentables y tristes hechos que fueron aconteciendo, ¿no? Bueno, sí. Eh, a ver, yo diría que la gestión de gobierno de Frondizi se cumplió dentro de un marco caracterizado por conflictos que dividían al país, el enfrentamiento interno a las Fuerzas Armadas, que se arrastraba ya desde antes, desde la destitución del general Lonardi, Ajá. la rivalidad de quienes querían entregar el poder al que ganara las elecciones y quienes no, que fue dirimida por el general Aramburu, que se comprometió y cumplió a entregar el gobierno el 1 de mayo de 1958. A partir de ahí también siguieron habiendo crisis militares de las cuales podríamos hacer un inventario y una descripción si tuviéramos tiempo. Sí. Ujú. Además, hubo una oposición política rencorosa e implacable, Ujú. lo que se dio en llamar el elenco estable del golpismo. Ujú. ¿Usted cree que eso, Y comparándolo con lo que está pasando en estos tiempos, tiene algún tipo de similitud teniendo en cuenta lo que se ve en la falta, digamos, de raciocinio
de parte de algunos representantes de las provincias de la Argentina dentro del Parlamento argentino que no están respaldando adecuadamente para sostener un sistema democrático que, a pesar de los años que han pasado, sigue siendo bastante indeleble, ¿no? Porque hay momentos en que la tensión vuelve a visualizarse en la Argentina, se vive de una manera tal vez no tan fuerte como en aquellos tiempos, pero como que hay situaciones bastante complejas, ¿no? Sí, claro que las hay. Yo diría que la situación actual es más difícil que la de 1958 por el nivel de decadencia y de postración en la que se encuentra la Argentina, particularmente en el campo social, moral y económico. Esto es producto de una falta de coherencia de la dirigencia política de la Argentina, porque evidentemente vamos, como quien dice, de mal en peor. No hay un reacomodamiento a pesar de la gran cantidad de promesas que han realizado en los últimos años los diversos gobiernos democráticos que han pasado en la Argentina, ¿no? No se tomó conciencia de la gravedad que tuvo que atravesar la población con los tremendos procesos militares que tuvimos, y que después, cuando llega al poder un sistema democrático elegido por el pueblo, no hay, digamos, un lineamiento de compromiso sincero, honesto, usted mencionó esa palabra, ¿no? Ético y transparente, como para poder de alguna manera establecer un nivel equitativo social entre los propios argentinos. Vea, Pedro, a mi manera de ver, por lo menos, Sí. la clase, no la clase política solamente, la clase, lo que se podría llamar la clase dirigente argentina, Sí. es la clave, la decadencia de la clase dirigente argentina, es la clave de la decadencia del país, porque fíjese que el ejemplo viene de arriba, es la cabeza la que tiene que dar el la, como se dice en la música, Seguro. ¿no? Y esa clase en su conjunto se ha demostrado impotente para enfrentar los distintos problemas concretos que afectan al país, con algunas excepciones en algunos campos. Ajá. Por ejemplo, durante el gobierno del doctor Alfonsín hubo una línea política democrática que no se puede discutir, Ajá. no así su poco Sucesores. feliz manejo de la economía y de las finanzas. Ujú. Y también hubo un periodo durante el cual el país enderezó su rumbo en materia financiera, que fue el periodo del primer gobierno, sobre todo de Carlos Menem. Pero en líneas generales, si usted ve cuál es la línea, digamos, el vector que ha asignado estos tiempos, es el de la decadencia, porque son ya más de un cuarto de siglo que venimos a los Ahí tropiezos está la cosa, claro. sin que haya una visión lúcida de parte de la clase dirigente en su conjunto. Ujú. Yo por lo menos lo veo así y creo que esa es la clave para explicarse muchos temas. Entre otros, el surgimiento de un outsider, como se ha dado en llamarlo, y su entronización en la presidencia de la República, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Si no Eh, fuera el nivel de descomposición de los sectores dirigentes, sería muy difícil que hubiera ocurrido. claro, hay temas que son inimaginables que después se plasman por los errores justamente que cometen los dirigentes, que muchas veces tal vez se dejan coaccionar por los sistemas de las camarillas, como dicen algunos, inmorales, o el sistema de corrupción que se ha como ido afianzando de a poco, ¿no? Claro, fíjese que el problema de la corrupción es el tema de la corrupción, mejor dicho, se Ujú. presenta en todas partes en el mundo y en todos los gobiernos. El problema está en que cuando ese fenómeno supera un cierto límite que yo podría llamar fisiológico, crea un ambiente de falta de moral en la vida social, que se va contagiando, porque no son solamente
los grupitos aferrados al Claro. poder y sus adláteres los que caen en ese defecto tan triste y tan grave de la vida pública que es la corrupción, Sí. sino que después se empieza en los más distintos A expandir, sectores. se va expandiendo, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en la Argentina. Lo vemos, lo que acontece en varias provincias del interior que realmente han ido estableciendo y coaptando justamente un sistema político con sus entornos con tremenda corrupción. Ahora, esto no ha permitido, al establecerse un reacomodamiento del sistema democrático, tratar de blanquear esa situación, de transparentar lo que realmente se estaba haciendo mal como para corregirlo y darle un beneficio razonable al ciudadano. No lo hemos visto, ¿no? En todos estos años, por lo menos. No lo hemos visto por muchas razones y así al fenómeno de la corrupción se han sumado otros factores, que Ujú. son los que tienen que ver con la aptitud técnica para gobernar, con el conocimiento de los problemas concretos del país y de las soluciones que ellos requieren. Porque entre el saber y la política debería haber una relación mucho más estrecha que la que muestra nuestro país. Ajá. El saber es básico, el arte de gobernar, el conocimiento de las técnicas del gobierno, de la administración, la formación de un elenco de funcionarios capaces y probos. Todo eso es un esfuerzo que lleva mucho tiempo y que si se va deshaciendo, desintegrando, cuesta mucho remontarlo Claro, después. no Y no se aquí ha sabido ordenar eso fundamentalmente, ¿no? O sea, los sistemas educativos o de preparar a las nuevas generaciones, en la Argentina como que se fue postergando durante muchísimo tiempo, porque por una cuestión casual, ¿o usted cree que es algo premeditado, armado justamente por parte de los instrumentos que generan justamente a través de los grupos corporativos este tipo de actitud y de accionar como para poder manejar a gusto y piacere los destinos de la República como ha venido aconteciendo? mire, yo creo que hay un poco de una cosa y de la otra. Ujú. Durante el gobierno de Frondizi se llevó adelante en el plano educativo una acción ejemplar, traducida en la transformación del Estatuto del Docente en ley nacional, en el fortalecimiento sin precedentes de la universidad pública bajo la égida de la ley Avellaneda. Las universidades argentinas públicas recibieron un aporte financiero sin precedentes en la historia del país. Y Ujú. en la creación de las universidades privadas, en el fortalecimiento del CONICET, con el doctor Usey a la cabeza, del Fondo de las Artes, en fin, quiere decir que si existe un programa de gobierno integral para impulsar el desarrollo del país, las, sobre la base del conocimiento, sobre la base del saber y naturalmente de la ética política, las cosas se pueden ir encarrilando. Ahora, si a la falta de ética se le suma el desconocimiento de los problemas y de las soluciones, y a veces hasta de la historia nacional y de la lengua argentina, de nuestra lengua, de la lengua española, Claro. que es un horror como se expresa la gente hoy día acá, Ujú. empezando por los dirigentes y por el propio señor presidente de la República, que ha hecho del agravio, del insulto, de la descalificación del que no piensa como él, ¿no es cierto?, una costumbre que degrada la vida pública argentina. Ujú. De alguna manera lo que estamos viendo y que usted plantea también con total claridad es la decadencia del tema educacional. Se ha visto en las últimas semanas, hace varias atrás, el reclamo y la toma de conciencia del sector educativo universitario que salió a las calles a reclamar algo que estaba tratando de ser vedado. Vemos lo que pasa habitualmente con la cuestión social en la Argentina en los últimos años con un aprovechamiento de parte de la dirigencia y de los gobernantes, con una constante estafa, demostrando una inconsciencia y total inmoralidad en ese aspecto
de llevar a niveles de miseria como nunca se había visto en la historia, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que refleja esa situación de la pobreza extrema que tenemos, con chicos que pasan hambre, con personas de la tercera y cuarta edad que se mueren por la falta de medicación y atención adecuada, porque no llegan a acceder a lo básico y elemental para tener una digna calidad de vida. Esto que se ha generado en este combo de situaciones demuestra que la democracia no le está dando una respuesta acorde a los tiempos que corren al ciudadano, ¿o me equivoco? Bueno, yo creo que esa percepción ha llevado precisamente al desencanto de la ciudadanía con respecto a la democracia y a la búsqueda por afuera, dentro de los cauces que el sistema lo permitía, de una versión que se presentaba como disruptiva de lo que el sistema venía mostrando hasta ese momento. Ahora, hay reacciones que demuestran que hay cierto fondo que permite percibir que no todo está perdido, ¿no es cierto? La reacción, por ejemplo, en la universidad en este país es, gracias a Dios, es intocable. Solamente una dictadura militar como las que hemos tenido ha podido avasallar a la universidad. Pero fuera de eso, si la gente se puede expresar, la defensa de la universidad, como lo que hemos visto, y hoy ¿no? día en los últimos tiempos, claro. Las universidades de gestión privada también merecen el mismo respeto. Viene de la época de la reforma universitaria y ha acumulado una tradición de defensa de la cultura muy importante, que está viva en el seno del pueblo. Ajá. Y esto de alguna manera fortalece el espíritu de aquellos argentinos que piensan que hay posibilidad de recuperar esta gran pérdida que venimos teniendo en materia educacional y en materia social, porque cuando vemos lo que ha venido aconteciendo durante los últimos años en los distintos procesos democráticos y en el, digamos, sistema que han utilizado los distintos mandatarios que han estado en el sillón de Rivadavia y en Balcarce 50, siempre como que quedó faltando algo, como que se le debe mucho a los ciudadanos realmente que han hecho un tremendo esfuerzo, un gran aporte, pero como que se nota también por otro lado que predomina la viveza criolla, ¿no? El ser más vivo que el otro, el aprovechamiento que hay de parte de un sector de la dirigencia que estafa y engaña al ciudadano y que muchos de ellos terminan siendo multimillonarios, robándose todo lo que pueden, haciendo inversiones en el exterior y haciendo hincapié justamente o demostrando esas cosas. Esto demuestra el nivel de degradación al cual ha llegado hace mucho tiempo a la Argentina y no lo podemos superar, no lo podemos resolver por la quietud y la falta de participación del ciudadano, doctor Frondizi. En parte sí, porque fíjese que todos esos fenómenos que usted describe contribuyen a menoscabar el espíritu democrático y republicano en la población. Y digamos la verdad que ese espíritu democrático y republicano no está definitivamente afianzado en la sociedad argentina, porque si no, no se explica la reacción que han tenido algunos regímenes dictatoriales. Entonces es un vaivén entre admitir las soluciones autoritarias y el restablecimiento de la democracia. Y ese restablecimiento se ve debilitado cuando suceden esos fenómenos que usted describió también. Usted que lleva un apellido de tanta fuerza, de tanta, digamos, potencia democrática, como es el apellido Frondizi, ¿qué le sugeriría a los argentinos que hoy están con un nivel de incertidumbre tremendo, luego de haber apostado algo que muchos dicen los empieza a defraudar un poco, porque estaban esperando otro tipo de actitud, ¿no? Otro tipo de compromiso, porque realmente el esfuerzo que han realizado muchísimos argentinos ha sido enorme, tremendo. Y hoy se dan cuenta, muchos, no todos, de los habitantes de este bendito planeta,
que realmente la situación sigue siendo bastante compleja y muchos no ven un futuro razonable, digno de ser vivido. ¿Cuál sería su mensaje, doctor? El mensaje es que no hay que bajar la guardia y que no hay que embarcarse en aventuras políticas que no muestran la existencia de un programa a nivel nacional para desarrollar el sistema democrático, las instituciones, el respeto por los poderes del Estado y el espíritu republicano. Porque fíjese que, por ejemplo, en un mundo que está atravesando una situación extremadamente delicada como es el actual, Sí. con el conflicto entre Gaza e Israel, entre los palestinos y el Estado de Israel, que es conocidísimo y tristísimo conflicto en Gaza, como el conflicto en Ucrania, como los conflictos en el Yemen y en el Sudán, como el conflicto entre China y Taiwán, en medio de una situación inédita, porque todo ese proceso se da en un cuadro caracterizado por la proliferación de las armas atómicas. La Argentina tiene que tener mucho cuidado en no importar problemas a más de los que ya tenemos y mantener una política exterior que, si bien nos posicione en el bloque occidental al que pertenecemos históricamente, mantenga relaciones con todos los países del mundo y tenga en cuenta en esas relaciones los intereses nacionales y no la agenda personal del presidente de la República. Claro. Entonces, yo lo que le pediría y les diría a mis compatriotas es: no bajemos la guardia, mantengámonos todos los que estemos de acuerdo en la defensa de las instituciones de la Constitución en una actitud firme, tratando de ir esclareciendo los problemas para salir de esta situación que es muy triste, la que está viviendo la Argentina, ¿verdad? Y sí, sí. Gracias, doctor. Un gran abrazo y lo voy a convocar en otro momento cuando disponga de algunos minutos para seguir charlando de otros temas que realmente nos preocupan a los argentinos en estos tiempos. Agradecido, como siempre, por su atención. Gracias, Pedro. Tenga muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban.